Bueno, pues bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí, sobre todo también a nuestros ponentes. Esta es la segunda ponencia que hacemos desde Comillas Filosofía e Historia. Bueno, no sé si poner aquí para que me vea la cámara, pero en esencia vamos a hablar del transhumanismo, que es un tema muy, que está, ¿cómo decirlo? Es un tema que va a ser muy importante durante este siglo, seguramente en cierta medida lo defina. No me quiero entretener mucho más, vamos a tener aquí a Juan como moderador, así que sin más, damos comienzo a la sesión, esperemos que os guste y bueno, poco más que decir. Bueno, hay algo en el transhumanismo que a la vez inquieta y apasiona a muchas personas. Hay gente que se siente muy incómoda cuando piensa al respecto de reemplazar partes de su cuerpo, incluir prótesis robóticas, hacer cualquier clase de cambio que pueda implicar un cuerpo diferente al que naturalmente concebimos. Y hay gente que a la vez se apasiona mucho por este tema. Sin embargo, mientras que muchas veces se discute la parte técnica de si es posible o no es posible, ahora lo que vamos a discutir es qué filosofía hay detrás del transhumanismo. ¿Es ético? ¿Es compatible con la idea de ser humano que tenemos? ¿Cómo se ha abordado a lo largo de todo el mundo, en Oriente, en Occidente? Y si hay alguna parte trascendente en la reflexión al respecto del transhumanismo. Siguiendo este orden, para vosotros de derecha a izquierda, para mí izquierda a derecha, tenemos a Juan Jesús Gutiérrez. Por cierto, he tenido el placer de tener a 3 de estos profesores como profesores míos. Son todos aquí de la Casa de Comillas. Juan Jesús Gutiérrez, Daniel Ortiz, Rafael Amo y José Luis Fernández. Por este orden, irán presentando una introducción general. En total serán 20 minutos, 5 minutos cada uno. Después harán un desarrollo más profundo de su postura respecto al transhumanismo durante una parte de desarrollo general. Tendrán un tiempo para dialogar entre ellos o debatir o discutir acaloradamente si hay algo en lo que no estén de acuerdo. Y finalmente unas conclusiones y preguntas del público. Así que primero hablarán Daniel, después Juan Jesús, después Rafael y por último José Luis, en estos 20 minutos de introducción general. Y ya no acaparo más tiempo para que puedan hablar ellos. Primero Daniel, sí. Gracias, antes de nada, por la oportunidad que se me brinda de hablar aquí sobre un tema que, como bien se decía, ¿no? Yo creo que genera inquietudes, pero también yo creo que anhelos, ¿no? Simplemente quiero, para introducir brevemente, ¿no? O sea, luego podemos seguir con la parte más de desarrollo, llamar un momento la atención sobre el propio término, transhumanismo, ¿no? Porque a veces yo creo que las palabras nos revelan, información a veces que queda oculta detrás de lo que llamaríamos la interpretación, la definición del término, pero a veces el rastrear la etimología de una palabra nos da información sobre cómo estamos entendiendo y cómo estamos también distorsionando el término. Transhumanismo, ¿no? Y yo creo que aquí la clave está la palabra, ¿no? Ser humano, antropología, pero luego tenemos el término trans. La posición trans, ¿verdad? Que es un término latino, ¿verdad? Y trans puede querer decir dos cosas. Trans puede querer decir ir más allá de, o quiere decir también vía algo, es ir. Entonces, digamos que el término transhumanismo como tal, que etimológicamente podría tener asépticamente, sin ir más allá de la definición, de una especie de análisis filológico, dos definiciones. Las filosofías que pretenden ir más allá de lo humano o superar la condición humana o las filosofías que pretenden, mejorar o, optimizar la naturaleza humana o la condición humana, hacer de la naturaleza algo mejor. Y en ese sentido, si atendemos a esas dos definiciones que son etimológicas, yo creo que transhumanismo ha habido siempre desde los comienzos de la historia de la filosofía, porque todas las filosofías en la historia
todas, prácticamente todas, han intentado ir más allá de lo humano. Han querido que el hombre se divinizara, que trascendiera, que fuera más allá de sus límites, de sus imperfecciones, con lo cual, según esa definición, todas las filosofías serían, digamos, transhumanistas, porque aspiran a que el hombre vaya más allá de lo humano y se haga un dios o se divinice. Pero también todas las filosofías son transhumanistas según la segunda definición, porque todas, yo creo, las filosofías han intentado mejorar, optimizar la naturaleza humana, sobre todo será el objetivo base de los antiguos. Entonces, esa es un poco, yo creo, mi pequeña introducción, ¿no? Llamar primero la atención sobre el trasfondo filológico del concepto. Y tampoco quiero ahora no extenderme más. Gracias. Juan Jesús. Bien, mi parte es más desde la antropología filosófica, ¿no? Mi intervención. Primero agradeceros la invitación y la iniciativa. O sea, yo creo que era muy necesario una asociación así en la universidad, que nos movierais un poco a los profesores, no siempre los profesores a los alumnos, sino que seáis los alumnos a los profesores, que como os digo siempre, y me lo habéis escuchado decir, que para eso nos pagáis, así que enhorabuena. Claro, pensar en el transhumanismo, etimológicamente, aunque difiere un poquito con Daniel, luego discutimos, significa, bueno, es verdad, transhumano, más allá de lo humano. Claro, la gran pregunta antropológica es ¿qué es lo humano? O sea, esa es la gran pregunta, es ¿qué es lo humano? Sabemos que a lo largo de la historia ha habido muchos intentos de definición de lo humano, tanto como filósofos, tanto casi como humanos ha habido. ¿Dónde situamos o dónde hacemos residir la singularidad del ser humano? ¿En la racionalidad, en la relacionalidad, en la corporalidad, en la autoconciencia, en su genética? ¿Dónde reside lo singularmente humano? Y eso es, creo que, la pregunta que más nos está abriendo el transhumanismo. Algo que habíamos dado por sentado, que la religión además nos daba como un espacio de seguridad. El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, por tanto no tenemos que preguntarnos mucho más sobre quién es. Es un ser creatural, es un ser creado por Dios. Si perdemos la referencia de la religión y ante el avance de la técnica, sobre todo de la nueva técnica, todas estas nanotecnologías, biotecnologías, ingenierías genéticas y demás, nos quiebran la definición hasta entonces utilizada del ser humano. Claro, ahora tenemos que abordar. El transhumanismo nos reta, nos está retando. El transhumanismo no es solo una filosofía, es casi una religión, porque tiene casi partes dogmáticas, tiene también consideraciones filosóficas, tiene consideraciones económicas, tiene un gran respaldo también político. Pero ¿qué nos cuestiona sobre el ser humano? ¿Cuál es nuestro lugar? Vuelve a preguntarnos cuál es nuestro lugar. Si en el año 29 Max Scheler se pregunta cuál es el puesto del ser humano en el cosmos, el transhumanismo nos vuelve a hacer patente la pregunta, ¿no? No sé cuánto tenemos luego para poder... Vais a tener 10 minutos cada uno para desarrollar. Vale. Entonces luego desarrollo alguna cosa. Simplemente tres claves, ¿no? En las que me detendré luego. ¿Hasta qué punto el humano ha sido siempre natural o es artificial? La diferencia entre el humano como natural y artificial. El tema de la corporalidad, cómo hemos entendido la corporalidad, cómo la entendemos. Y tercero, el tema de la fragilidad, lo que tiene que ver con la finitud, la vulnerabilidad, la muerte y el mal, que son, yo creo, que las tres principales cuestiones que desarrollaré luego un poquito. Pues le damos paso a Rafael. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí habría que acotar una serie de cosas. Yo estoy aquí en condición de teólogo hoy, no en condición de director de la cátedra de bioética, que también se podría hablar porque yo creo que aquí en el transhumanismo habría que distinguir muchos de sus elementos, porque hay algunos como los cyborg o la incorporación de interface en el cerebro, etcétera, que bueno, son un aspecto del transhumanismo solo. Yo aquí estoy un poco en condición de teólogo, con lo cual abarco un poco más, digamos, las cuestiones más fundamentales, no las más concretas.
Y las más fundamentales, en cierta manera, las ha planteado Juan Jesús, ¿no? Porque la religión, aquí me habéis puesto la presentación ya como si fuera a ser el título de todo, pero solo de la mía. La idea es, la pregunta es ser como Dios o a imagen de Dios, ¿no? Porque la teología, como bien ha dicho Juan Jesús, siempre ha aportado una seguridad y un concepto de naturaleza. Bueno, el transhumanismo, que es la filosofía, yo no sé si del momento o no, yo en su momento cuando dirigimos un estudio muy grande sobre el COVID, en pleno COVID, escribí que los transhumanistas prometían la inmortalidad y se murieron de COVID encerrados en su casa. O sea que el transhumanismo, que es la utopía del siglo XXI, contiene dentro de sí un conjunto de promesas que, si se cumplieran, elevarían a la humanidad del barro del que fue creada a la categoría cuasi divina de los seres inmortales, con inteligencia y con capacidades superiores. Estas promesas del transhumanismo se parecen bastante, si os habéis ojeado la Biblia o si sois cercanos a la tradición judeocristiana, estas promesas del transhumanismo se parecen bastante a las promesas que la serpiente hizo a Eva y a Adán en el relato del Génesis. Dice la serpiente, cuando le dice a Eva que coma de la manzana: Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. La tentación de la serpiente a la humanidad fue hacerle creer que los seres humanos pueden ser dioses, que pueden superar su naturaleza humana y por sí mismos sustituir a Dios. El transhumanismo es la tentación de hacer creer que la naturaleza humana se ha quedado pequeña para el ser humano y que puede superarla con la ayuda ya no del fruto del árbol, que nadie ha dicho que sea una manzana, en ningún sitio está escrito, pero que puede superarse la naturaleza humana ya no con el fruto del árbol, sino con el fruto de la técnica. En el fondo, yo me centraré sobre todo en la lectura teológica del concepto de naturaleza humana. Es decir, en el concepto de imagen de Dios está reflejada la idea cristiana, teológica cristiana, de la naturaleza humana, que es lo que supuestamente pretende superar el transhumanismo. Muchas gracias. Y ya, por último, la discusión general. Bueno, pues yo lo primero que quiero hacer es daros la enhorabuena por la iniciativa de, en fin, juntaros unos cuantos estudiantes, unos cuantos chicos, a pensar. Eso es en sí mismo ya positivo y muy bueno. Y eso me retrotrae a mis tiempos mozos. Luego esto entró en un guadián que ya no volvía, pero me alegra ver que hay otra vez esta inquietud por esta cosa. Bueno, yo voy a ser muy lacónico en esto, en el sentido de no robar tiempo para que mis compañeros puedan exponer el asunto. Podría estar hablando como Fidel Castro 8 horas sin parar de esto, y algunos me habéis sufrido y sabéis que es verdad. Pero no, voy a ser en este punto incisivo y lacónico, con el laconismo militar de nuestro estilo, que decían los falangistas en los años 40, y diré que primero, aquí tengo ya anotado, que esto del transhumanismo y sus derivaciones, inteligencia artificial supra desarrolladísima, y posthumanismo como horizonte final, es algo que fascina, pero a la vez es formidable. Es fascinante y formidable. Fascinante, mysterium, fascinam si tremendum, era aquello que convertía lo sagrado en sagrado, según Rudolf Otto. Es fascinante, pero la gente no se acuerda de lo que significa formido, forminis, en latín. Es que mete miedo. O dicho así para que tengamos, acojona. Acojona. ¿Qué? Que se puede hacer todo lo que se quiera hacer y se puede hacer. No todo lo técnicamente posible es éticamente deseable. Punto. Eso lo he escrito 50.000 veces y lo digo lacónicamente. Luego, si queréis, os lo explico. No. Es un axioma. Demuéstrelo. No hay modo de demostrarlo. Es un axioma. Y es propio del hombre espabilado no buscar en todos los razonamientos la misma exactitud. No se puede demostrar esto. Pero eso no quiere decir que no sea interesante decir.
es un axioma. No todo lo que se puede se debe hacer, técnicamente. Segunda cosa que quiero decir, ¿qué manía más recurrente en convertir al ser humano en algo infrahumano o en algo suprahumano? El Übermensch. El Übermensch, esa vaca da una leche muy especial. El superhombre, da una vaca que, ya te digo yo, los toros de Vitorino, son ovejitas lecheras. No, no, no. Ni superhombres, ni infrahumanos, ni máquinas. ¿Por qué no nos preocupamos de ser hombres, de verdad, plenamente? Tenemos un ejemplo. Sabemos cómo es un hombre como Dios manda. Los cristianos lo tenemos claro. No solo los católicos, todos los católicos y protestantes y tal, tenemos el modelo de un hombre como Dios manda. Bueno, ¿por qué no nos preocupamos por seguir para adelante? Y no caemos en un reduccionismo que en el fondo es esto. ¿Qué es el ser humano? Aquí ya nos lo decían. Mira, defíneme eso, a ver si te quiero ver. Y bueno, a veces, y ya con esto termino, tengo la impresión de que, vuelvo a agarrarme a Aristóteles, cuando la gente se acelera con estos rollos, a veces lo más importante es acordarse del abuelo Aristóteles, que nos decía y nos recomendaba y nos aseguraba: no se puede perder el tiempo discutiendo con cualquiera. Si la gente se te encastilla y esto es así, porque dice, no, es que un hombre sensato no discute con un niño y tampoco discute con un hombre que esté enajenado, con un demente o un loco. No se puede discutir con cualquiera. Si quieres discutir, si quieres dialogar, si quieres que hablemos, tenemos que cumplir unos básicos. Si te encastillas en este rollo y me llamas de todo y por su orden, porque esto va todo junto. El transhumanismo va muy conectado con muchas otras cosas que están en este universo en el que estamos viviendo. Simplemente una bibliografía. Leed algo que acaban de sacar en Roma, mi tocayo, el Tucho Fernández, y el otro, este Tucho Fernández es el cardenal, que sustituyó a uno que sí, que este era muy amigo, el padre Ladaria, con el que estuve en la Gregoriana el año pasado, volver este año para allá. Pero el padre Ladaria era amigo mío, el profesor mío, cuando yo estaba como vosotros, de esa edad. Ahora ya es un octogenario largo, pero el Tucho Fernández, que lo sustituyó, y otro, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Tolentino, me parece, sacaron un documento que os recomiendo que leáis porque es muy sencillo de leer. Y se llama Antiqua et Nova. Buscáis en internet, lo bajáis, lo leéis y lo miráis. Y ahí os dice lo que opina el magisterio de la Iglesia en estos asuntos de la inteligencia artificial, del transhumanismo y demás historias. Punto. Muchas gracias por la introducción. Y ahora, siguiendo exactamente el mismo orden, vais a tener 10 minutos cada uno para desarrollar lo que queráis hacer en clase. Después tendréis otros 10 minutos para discutir entre vosotros. Si ya habéis empezado a hacer ficciones, pero a lo mejor se resuelven o no en la discusión. Y finalmente 10 minutos para preguntas. Así que ahora, y conclusiones y preguntas. Gracias. Saco el chisme este, pero para mirarla, porque no quiero pasarme de tiempo, más que nada porque le conozco. Bastante. Entonces lo saco para tener ahí la hora. Bien, entonces, en línea con estas cosas que decía, evidentemente yo vengo aquí un poco, digamos que el motivo de mi presencia aquí es hablar del transhumanismo desde los dos polos de la historia de la filosofía y desde los dos bloques culturales que han definido prácticamente el mundo, que son lo que llamaríamos el pensamiento occidental o europeo y la filosofía que decimos oriental, malamente llamada oriental, porque en el fondo es más bien de Asia, porque Oriente es un término que se equivocó, pero yo como orientalista, ¿no? Vengo para hablar un poco de cómo el transhumanismo se ha podido leer desde en este caso, desde los clásicos de Asia y desde también los clásicos europeos, que en este caso son nuestros autores
clásicos griegos y romanos, ¿no? Los griegos. Entonces, un par de reflexiones en línea con lo que venía diciendo. Está un poco, yo creo que, o sea, creo que sigo defendiendo esta idea de que la filosofía es transhumana ya de por sí, en cuanto a que, evidentemente, el paso de la actitud natural a la actitud filosófica ya supone una aspiración a una búsqueda de algo que va más allá de lo humano, y si la filosofía es búsqueda, es insatisfacción y es anhelo, eso quiere decir que podemos partir de una visión incluso pesimista de la propia condición humana. No estamos satisfechos, no estamos conformes con lo que somos, con cómo nos encontramos, y por eso de ahí sentimos la necesidad de buscar, de preguntar, de ir más allá de uno mismo, es decir, es allá del trans, de ir más allá de él, ¿no? Entonces, toda filosofía que ha aspirado siempre a la antropología, al hombre perfecto, a las utopías, a la perfección, a la divinización de lo humano, desde mi punto de vista puede ser considerada transhumanista. ¿Por qué? Porque a lo que aspira, a lo que llamamos hoy en día transhumanismo, es una especie de hombre inmortal, ¿verdad? Dotado de todas las perfecciones, de todas las digamos, capacidades, competencias, ¿no? Lo único que ha cambiado es el contexto cultural, que hoy en día se asocia lo transhumano con la virtualidad, pero esto no difiere nada de las utopías que ha habido en toda la historia de la filosofía. O sea, es decir, yo creo que hay que restarle peso a la propia noción de el transhumanismo, porque no deja de ser una manifestación más del anhelo de utopía, de divinización que tiene el ser humano. No digo que sea ahora ni bueno ni malo, simplemente lo pongo delante como un factum, ¿no? Entonces, algunas ideas, ¿no? Los griegos, ¿cómo podría si yo defiendo esto, tengo que defender que hay transhumanismo en toda la historia de la filosofía? Entonces voy a hacer una especie de casi como un polo, ¿no? Unos brochazos sobre cómo se podría entender un transhumanismo en la historia de la filosofía y no como algo novedoso del siglo XXI. Primero, porque el transhumanismo siempre se basa en la idea de que hay que mejorar al hombre, que hay que perfeccionar al hombre. La idea del perfeccionamiento es una idea que los antiguos han manejado desde hace ya mucho tiempo, la idea de que hay que perfeccionarse. Esto me entronca con la noción de arete, y en China también ha habido pensadores chinos confucianos que han dicho hay que perfeccionar la naturaleza humana, hay que corregir la naturaleza humana. Xunzi, por ejemplo, es un confuciano del siglo III, lo he pronunciado quizás mal, dice el hombre es malo, es imperfecta la naturaleza humana, hay que corregirla. Y se puede corregir la naturaleza humana. Y él dice, igual que una vara de hierro, cuando se pone incandescente se puede doblar y no vuelve a su posición original, así podemos doblar la naturaleza humana, podemos corregir sus faltas y podemos, por tanto, mejorarla. Y él dice, lo hacemos gracias, pues, evidentemente, pues, al aprendizaje, a los ritos, una serie de cosas. Entonces, la idea de perfeccionamiento, tanto en el mundo griego, Parete, como en la filosofía china, en este caso, pensadores, como digo, confucianos que han puesto el énfasis en que el ser humano tiene que irse corrigiendo constantemente, irse perfeccionando, aspirando siempre a lo mejor, y ese énfasis en la idea de la corrección. Por tanto, hay una especie de, en la filosofía siempre hay, esto también yo creo que lo comparte la propia filosofía con el transhumanismo, una especie de oscilación entre optimismo y digamos, pesimismo, porque claro, anhelamos lo mejor, creemos que somos capaces de perfeccionarnos, pero eso parte, entonces ya partimos de la base de que no somos perfectos, que somos malos, somos imperfectos, tenemos que mejorarlo. Entonces la idea, por ejemplo, también del esfuerzo, esto ya está en Homero, incluso en la Ilíada se habla de que Aquiles, ¿verdad?, hace el esfuerzo, está esforzándose continuamente por llegar a intentar ser heroico y conseguir esa inmortalidad que, como ya saben,
digamos que nunca llegará, ¿no? La rectificación también, Aristóteles, ¿verdad?, que habla de la recta razón, de la rectificación, de la corrección. Entonces, ¿verdad?, por ejemplo, cómo podemos corregir los defectos de la naturaleza humana implantando, por ejemplo, o sea, las ayudas virtuales, por ejemplo, ¿no?, las fallas que pueda tener la condición humana en el ámbito, por ejemplo, sanitario, ¿no?, el apoyo de la tecnología, de la virtualidad, para rectificar, para corregir, para domar, para domesticar, ¿no? Por eso también yo me pregunto si el transhumanismo no es otra especie de ideología que busca domesticar al ser humano. La domesticación, que es algo muy propio de las utopías también. Nadie es así, son preciosas las utopías, a mí me encanta, yo soy un fan, pero claro, son peligrosas, ¿no? Eso con respecto a, bueno, digo, unos conceptos de los griegos. Y luego podemos seguir hablando, pero para un antiguo es inconcebible, para un griego salir de la fisis supone un gran reto. Platón es el primer griego que sale de la idea de la fisis, ¿no? Maneja ideas nuevas y eso genera los problemas que genera, también las ventajas que genera, pero también tenemos ahí esa innovación. No ir más allá de la fisis, de lo natural, es algo que los antiguos han compartido siempre, tanto en Oriente como en Occidente, de manera que lo fundamental está en la naturaleza humana como tal. Los budistas indios, con esto voy acabando, desarrollaron una teoría muy interesante sobre cómo entendemos la existencia humana. Es la llamada teoría de los skandhas, en pali skandhas, en sánscrito, que quiere decir los agregados de la existencia. El budismo dice que las cosas son impermanentes, que algunos dirán que son vacías, que el mundo está vacío, es una ilusión. Creemos que las cosas están unificadas, que tienen un todo coherente, conceptualmente, volitivamente, porque conocemos no realidades unificadas, sino fragmentos de realidades. Y lo que el budismo dice es que hay 5 formas de conocimiento de la realidad, 5 formas que actúan, que operan de forma paralela y que nos hacen tener la ilusión de que estamos viviendo en un mundo unificado, en un mundo coherente. Las enumero: sensación, percepción, volición, ideas compuestas y conciencia. Son las 5 formas son los modos de ser, los modos de existencia. Entonces, toda cosa que decimos que es existente, solamente podemos decir que existe en uno o más de esos modos de ser, sea porque lo sentimos, porque lo percibimos, porque lo podemos pensar, porque lo podemos intelectuar de forma compleja, o porque podemos ser conscientes de ello. En este caso, el cogito, como digo, cartesiano, para un budista no dice nada, porque no deja de ser un modo más de ser, que es la conciencia. Yo puedo conocer que estoy aquí dando una ponencia, pero eso no quiere decir que yo sea un todo, o sea, que yo sea realmente. Simplemente es un modo más de existir. Entonces yo planteo, sí, un poco partiendo de esta teoría budista, si el mundo virtual y con ello el transhumanismo no es un nuevo kanda, un nuevo agregado de la existencia, un nuevo modo de ser. Igual que hasta hace pocas décadas solamente podíamos conocer sensitivamente, perceptivamente, conceptualmente, volitivamente, que es lo mismo, porque la filosofía oriental nunca distingue entre pensamiento y querer. Es decir, cuando yo pienso algo, lo quiero. Por eso esa negación siempre de la razón, porque siempre es siempre más irracional, porque tiene un suelo, decimos, volitivo. Entonces, el mundo virtual no podría ser un nuevo modo de ser, un nuevo agregado de la existencia. Pero ¿por qué darle valor absoluto a esa virtualidad? No puede ser simplemente un nuevo modo de existir, pero que es tan válido como puede ser cualquiera de los otros 5 modos de existencia. Entonces, el transhumanismo no dejaría de ser una especie de expresión, sé que es la hora, termino ya, un nuevo modo de expresión de una realidad que ahora es nueva para nosotros, que nos es propia, pero que no tiene por qué ser última. Es decir, la virtualidad y con ello el transhumanismo
podría ser, como digo, insisto, un nuevo modo de existencia, un nuevo modo de operar con las cosas, pero no tiene por qué ser el modo de ser. Entonces, el riesgo que tiene el transhumanismo y el riesgo que tiene el siglo XXI es que siempre, y esto siempre a los europeos nos ha pasado, tenemos ese defecto o esa virtud, no lo sé, que es que somos linealistas, que vamos siempre de forma lineal. Entonces parece que tenemos que superar hegelianamente las cosas. Primero la sensación, luego bloqueamos la sensación. Platón bloquea la sensación y ahora es el intelecto. Y luego la evolución. Y luego o sea, vamos como anulando cosas. Y ahora parece que lo último ya es el mundo virtual, es la técnica, es el robot. Pero ¿por qué tenemos que darle valor absoluto a eso? Si puede ser perfectamente un nuevo modo de ser. Igual que para un alien, el mundo es de un modo determinado y no es un modo absoluto. Es simplemente un modo de ser, un modo de existir, que es tan ilusorio y tan parcial como los otros, que consideramos modos convencionales. Entonces yo lo dejo ahí como un polo, entonces ya luego ya podemos debatir sobre este tipo, porque no quiero ya quitar más tiempo. Gracias. Bien, yo voy a ser breve porque creo que el diálogo va a ser luego más rico que lo que individualmente quizás podamos decir, porque vuelvo a decir que hay cosas que diferimos en el planteamiento. Vuelvo a repetir lo que decía antes, transhumanismo hablamos de más allá de lo humano, más allá de lo humano. La gran pregunta es ¿qué es lo humano? ¿Qué es lo humano? Sin repetir una clase de antropología filosófica, pero en algunas cosas me tengo que repetir, es evidente. Ahora mis alumnos descubrirán que cuando les doy clase intento desmontarles esa idea que tiene el transhumanismo. La pregunta clave de la antropología filosófica es precisamente eso: ¿quién es el ser humano? Es un ser que ha llegado a ser lo que es gracias a un proceso de hominización y de humanización, donde han coevolucionado a la vez, han coevolucionado biotécnicamente. O sea, el ser humano no es producto únicamente de una evolución biológica, sino también es producto de una evolución técnica. Por eso me gusta esa expresión de coevolución biotécnica del ser humano. Este ser humano que ha coevolucionado biotécnicamente desemboca en lo que es el humano actual. El humano actual que se sigue haciendo la misma pregunta que encontrábamos hace 47 siglos. ¿Qué nos hace humanos? Vuelvo a repetir lo que decía antes. Nos hace humanos nuestra racionalidad, nos hace humanos nuestra imaginación, nos hace humanos precisamente la capacidad técnica, nos hace humanos la cultura, la relacionalidad, la conciencia, la autoconciencia, nuestro cuerpo. ¿Cuánto de natural hay en el ser humano? ¿Qué es lo natural en el mundo en el que vivimos? ¿Son los parques naturales realmente naturales o son producto de la artificialización del ser humano? ¿Queda algo que sea unilateralmente natural? Arnold Gelling, que es uno de los 3 fundadores de la antropología filosófica, decía que ha habido únicamente humanidad cultural. Es decir, no podemos entender al ser humano si no es como un ser de cultura. De hecho, él dice en el texto: si la cultura es natural para el hombre, nunca captaremos su naturaleza tal cual es, sino impregnada de compuestos culturales bien precisos. Y del ser humano no podemos nunca acercarnos a él pensando que vamos hacia algo puramente natural, porque su naturalidad ya es cultural. Por tanto, podemos hablar de un ser humano natural cuando hablamos de la naturaleza humana, que luego podremos discutir. Rafael y yo hemos dialogado mucho sobre esto, ¿no? ¿Hay una naturaleza humana? ¿Esa naturaleza humana puede residir en algo únicamente natural o precisamente su naturaleza es tan artificial como la artificialización que hace del mundo? ¿Podría ser lo natural simplemente, me preguntaba yo cuando preparaba esto, ¿podría ser lo natural simplemente un indicativo de la norma que no se pone en duda dentro de una sociedad? Simplemente lo natural es aquello que no ponemos en duda. A lo mejor es el único reducto que nos queda de lo natural. Claro, decía, si el ser humano hace una coevolución biotécnica, estamos partiendo de que el hombre, ese ser de cultura, es un ser técnico. Es un ser técnico.
¿Por qué el hombre es un ser técnico? Y aquí me he permitido un pequeño texto que decía Jonas. La técnica es un ejercicio del poder humano, una forma de actuación que puede emplearse tanto para el bien como para el mal. Y muchas veces no solo de manera directa, sino también, por muy buena que sea la intención con la que se acomete, esos efectos crecientes que en última instancia son malos y que están inseparablemente unidos a esos buenos que perseguíamos. Que la técnica nos lleva muchas veces a eso, a sitios que desconocíamos. Ahora bien, en una sociedad como la nuestra, que ha fundamentado toda la configuración de su vida en el trabajo y en el esfuerzo por actualizar su potencial técnico, en el interjuego de todas las piezas, yo creo que sí que tenemos los filósofos el deber de pensar y repensar qué valores están implícitos aquí. Es decir, bajo esa bandera del progreso, con una dimensión ya espacio-temporal global, tenemos que pensar qué valores están implícitos en el transhumanismo, en la inteligencia artificial. Hablaba José Luis de ese texto maravilloso del cardenal Tolentino con el cardenal Fernández sobre Antigua y Nueva, donde el Vaticano hace un recorrido por la inteligencia artificial, y esto es pensar y repensar qué valores hay implícitos en la inteligencia artificial, en aquellos que la promueven. ¿Por qué? Porque hemos dicho, sí, el ser humano es un ser técnico, pero vivimos en un momento donde la técnica es totalmente ambivalente. Es ambivalente y su dimensión, su magnitud es tal que quizá podríamos encontrarnos en algún momento en una situación de peligro que podría escaparse de las manos, simplemente en pro de la bandera del progreso. Tengo aquí una pequeña cita, dice, pero como el lado brillante de los logros técnicos deslumbra a la vista, los beneficios próximos corrompen el juicio y las muy reales necesidades del presente, por no hablar de sus adicciones, gritan su prioridad. Las exigencias de la posteridad confiadas a esa responsabilidad se verán en una situación difícil. Evidentemente, decía Daniel, todas estas técnicas, digamos, tienen un lado de embrujamiento. A todos nos deslumbran. Sin embargo, eso puede hacer que muchas veces se nos escapen y corrompan nuestro juicio crítico ante ellos. Por eso creo que nos encontramos en un momento donde la técnica nos está forzando, nos está empujando hacia adelante, con un impulso casi tiránico, y ante el cual vamos respondiendo, pues muchas veces que eso, con mucha falta de juicio, con un juicio corrompido, incluso como instituciones académicas corrompidas técnicamente, ¿no? Claro, si pensamos en este ser humano como este ser técnico, esta ambivalencia de la técnica hoy día, no podemos hablar sino de la aplicación de la técnica no solo al mundo, sino al propio ser humano. Mis alumnos me habrán escuchado ya decir que el ser humano siempre, lo decía Daniel, de otra cosa, en eso difiere un poquito, pero el ser humano siempre ha intentado mejorarse, ¿no? Y es donde hace esa distinción entre cultivo, terapia y mejora. Cultivo, pues siempre hemos intentado cultivarnos, ahí tenemos los juegos, ahí tenemos la tradición moral, ahí tenemos la escuela, tenemos la escritura, tenemos el entrenamiento en el deporte, toda esa parte de cultivo. Tenemos la parte de la terapia, esa huida de la enfermedad, ese paliar el sufrimiento, ese remediar las carencias, ese intentar eliminar el deterioro del ser humano que va asociado a la edad. Algo que es propio a lo largo de la historia del ser humano. Pero sin embargo, lo difícil está en cómo definir o dónde poner la frontera entre la terapia y la mejora. Porque incluso elementos de la terapia, como prótesis, como fármacos, que en principio lo que pretenden es devolvernos a un estado de salud, también pueden ser empleados para ir más allá de lo que es el propio estado de salud del ser humano. Cuando hablamos de la naturalidad y hasta dónde debemos o no reformar al ser humano o mejorar al ser humano, a mí me gusta como aquí Alfredo Marcos dice, quizás en vez de mejorar al ser humano deberíamos empezar a hablar de cambiar al ser humano, porque en el momento en que le mejoremos ya no será posible la valoración y perderemos el elemento axiológico. Ya no podremos hablar de mejor y peor, simplemente será otro humano. Por tanto, si cambiamos al humano, lo estamos haciendo en pro de una idea de perfección, la cual también desconocemos. ¿Qué es lo perfecto? ¿Cuál es el ser humano perfecto? ¿Tiene límite la perfección? Es en cuanto a los desafíos de la mejora. Claro,
yo creo que aquí olvidamos además una cosa, y aquí voy al edadismo, pero voy por lo bajo, Rafael. Muchas veces cuando estos temas aparecen en el aula, hay un componente que se pretende siempre eliminar, que es la vulnerabilidad del ser humano, la fragilidad del ser humano. Eso es aquí separado. La fragilidad humana. Hay un intento económico, político, muy fuerte de la eliminación de lo que supone la vulnerabilidad en el ser humano, cuando la vulnerabilidad es intrínseca al ser humano. Y es intrínseca la vulnerabilidad del ser humano porque somos seres relacionales. Todo ser humano que se relaciona es un ser vulnerable. Está siempre expuesto a el otro, a lo otro. Por tanto, el transhumanismo, uno de los elementos principales es precisamente la eliminación de esta fragilidad, de esta vulnerabilidad, de esos límites, de la muerte, por ejemplo, del sufrimiento, que sin embargo nos podrían abrir, yo creo, a rasgos también definitorios del ser humano, como pueden ser el altruismo, como puede ser la solidaridad, como pueden ser todos esos elementos que se dan en la vida relacional. Por tanto, por terminar, tres elementos claros. ¿Cómo definimos al ser humano? ¿Podemos hablar de un ser únicamente natural? Creo que no. Creo que el ser humano es un ser siempre artificial, es un ser siempre cultural. Segundo, que desarrolla esa cultura a través de la técnica, esa técnica cuya ambivalencia hoy nos habla de, cuidado, no perdamos el juicio, porque no sabemos hacia dónde puede ir. Y tercero, la eliminación de la vulnerabilidad y la fragilidad del ser humano, de todo lo que el ser humano le haga dependiente. Eso lo que hace es eliminar la relacionalidad y construirnos en sociedades individuales y narcisistas. Muchas gracias. Si me dejas, yo voy a usar la presentación. Te pasa el teclado, Rafael. Ah, bueno. ¿Lo ves ahí? Bueno. Vale, Pasa el teclado. no, es que no es inalámbrico. Ah, vale. Sí. No. Vale, déjame un poco ahí. Tardamos más en discutir que en ponernos. Bien, bueno. Sí. Bien, bueno, como he dicho antes, yo estoy aquí en condición de teólogo. Bien, el transhumanismo, como decía, crece en el caldo de cultivo de la deconstrucción de la naturaleza humana. En el fondo, el transhumanismo nos sitúa ante el problema de la naturaleza humana. Para esta corriente filosófica, la naturaleza humana es inacabada, es ilimitada y su catalizador de crecimiento es la tecnología. Esas son las tres características que yo veo en el transhumanismo, que con todos mis respetos, una cosa es la inteligencia artificial, otra cosa es el transhumanismo, o sea, no mezclemos porque nos confundimos. Entonces, una cosa, la naturaleza humana para el transhumanismo es inacabada, ilimitada y el catalizador de su crecimiento es la tecnología. Sobre eso es lo que yo voy a intentar explicar qué opinión tiene de eso la teología católica. Dicho de otro modo, la evolución no ha terminado, por eso la naturaleza humana es inacabada, está abierta para que vaya ya no donde el azar y la selección natural la lleven, sino donde el deseo humano la quiera llevar. Pero es además, gracias a la técnica, el motor de la nueva era de la evolución, la naturaleza humana es ilimitada. La técnica llevará a la naturaleza humana a la inmortalidad, pasando primero por el mejoramiento sin fin de sus capacidades. Bien, estas son, digamos, las características que el transhumanismo propone a la hora de hablar de la naturaleza humana y, por tanto, transhumano, ¿no? Esos son los vectores de su evolución. El transhumanismo la resuelve con la idea de ser como dioses y el cristianismo dice que somos imagen de Dios. Bien, ¿cuál es la teología de la imagen de Dios? Y a esto me voy a referir con esto. Cuando frente a ese concepto de inacabado, ilimitado y con catalizador de crecimiento, ¿qué posición tiene el pensamiento teológico? Bueno, la Iglesia afirma o lee
la categoría imagen de Dios. Es una categoría que viene en la Biblia, en Génesis 1:27, y lo que pasa es que ha tenido 2000 años de exégesis, entonces se ha dicho de todo con esta categoría. Bueno, yo os traigo ahí la imagen del sarcófago dogmático. Es un sarcófago que apareció en las excavaciones del año 2000 debajo de San Pablo, fuera de Mura. Es un trocito de un sepulcro. En los tres personajes que tenéis allá, hacia el lado de la puerta, no sé si de derecha o de izquierda, depende de cómo lo veamos, y luego dos que hay ahí tumbados. ¿Quién son esos? Bueno, ahí se recogen las dos tradiciones bíblicas sobre la imagen de Dios, la de Génesis 1 y la de Génesis 2. Bueno, el del centro que está sentado sería Dios Padre, el que está más hacia la puerta es el Espíritu Santo y el que está más hacia acá es el Hijo, Jesucristo. Y los dos que hay tumbados, el que está tumbado es Adán. Dice en Génesis 2 que Dios lo durmió, le sacó una costilla e hizo a Eva. Pues esa es la que está de pie, es Eva. Los otros tres nos sobran porque son de otro trocito del sepulcro, ¿no? Los sepulcros hacían como viñetas de cómic, pero sin barra. Entonces, esa es la... Bueno, ¿qué vemos de ahí? O sea, ¿qué elementos hay ahí? Esto es una representación muy singular, es prácticamente única de este relato bíblico. ¿Qué hay ahí? Bueno, pues Adán y Eva, que son los dos hombres, los dos seres humanos, ¿vale? Han sido creados por Dios, que aparece representado trinitariamente, porque la teología cristiana dice que Dios es Padre, Hijo y Espíritu, ¿vale? Dios aparece ahí trinitariamente, ¿vale? Esto no ha sido siempre así, pero bueno, Dios aparece ahí trinitariamente. En segundo lugar, Adán y Eva tienen rostro humano, o mejor, perdón, Dios, Padre, Hijo y Espíritu tienen rostro humano, o mejor dicho, Adán y Eva tienen rostro divino. Esa es la gran semejanza, que ambos tienen, porque normalmente por eso es muy novedoso este sarcófago, porque en la tradición casi nunca se representa al Espíritu Santo con forma humana, siempre como paloma, como fuego, como el resto de imágenes que vienen en la Escritura. Pero ahí aparecen los tres con rostro divino, o con rostro humano, como lo queráis ver, y los dos con rostro humano también, Adán y Eva. Y en tercer lugar, Cristo tiene la mano sobre la cabeza de Eva, y es Cristo el que la tiene, ¿vale? Bien, este es un poco con estas ideas, con esta pequeña teología de la imagen de Dios, muy brevemente resumida, voy a intentar hacer ahora un paralelo entre las categorías que el transhumanismo propone sobre la naturaleza humana y cómo las leeríamos teológicamente. El transhumanismo dice que la naturaleza humana es ilimitada, el cristianismo también, ¿vale? Pero con un límite completamente distinto. La falta de límite de la naturaleza humana para los transhumanismos es un límite evolutivo, es decir, conforme vayamos evolucionando, pues es así sin límite. Sin embargo, el cristianismo aparentemente ha sido siempre interpretado como un límite, ¿no? Es decir, no serás nunca más allá de lo que eres, ¿no? No puedes llegar a ser Dios. Efectivamente, el límite de la naturaleza humana para el cristianismo tiene el límite, que es el propio Dios. Y de hecho, los grandes pensadores, Feuerbach, toda la crítica a la religión fue porque había limitado lo humano. Sin embargo, el cristianismo piensa que ese límite es Dios, ese límite es infinito. Para los cristianos, para la teología cristiana, el límite del humano no es un límite humillante. Es un límite que potencia, porque mi límite es el infinito. Yo estoy creado a imagen de un Dios que es infinito, ergo, ¿no? Mi límite es el infinito, no un finito castrante, un finito que nos pare. Por tanto, ambos pensamos que la naturaleza humana es ilimitada, transhumanismo y cristianismo, pero con un límite sin lógica conocida para algunos más que una utopía, o con una lógica conocida que es el infinito. Y tener el límite como infinito es un potenciador, no es algo que limite.
En segundo lugar, la naturaleza humana, ¿vale?, es inacabada. Así lo propone el transhumanismo. Por eso propone la mejora. Yo siempre me puedo ir mejorando, me puedo ir cambiando, porque soy inacabado, no tengo límite en mi... para el cristianismo también. La naturaleza humana es inacabada, ¿vale? Pero la naturaleza humana para el cristianismo es lo inacabado de la naturaleza humana para el cristianismo se va desarrollando en la imagen de Cristo, ¿vale? El ser humano, la existencia cristiana, la existencia de una persona es inacabada. Siempre puede ir mejorándose, pero siempre a imagen de la causa ejemplar que es el mismo Cristo. Es como una asíntota. Una asíntota, sabéis que se encuentra con el infinito, o sea, se encuentra la curva con la asíntota en el infinito. Así es la existencia humana para el cristianismo. Es inacabada, llegará a su límite final en el cristianismo, en el Cristo, cuando seamos semejantes a Cristo. Por eso el camino es hacia la semejanza. Y por último, aquí es donde más diferencia hay, porque el catalizador de esa mejora, de esa tendencia hacia el infinito, para el transhumanismo es la tecnología, ¿vale? Sin embargo, para el cristianismo es la relación. El tener rostro humano o rostro divino, como lo queráis leer, nos está demostrando que la esencia de lo humano para la teología cristiana, por lo menos en parte de su historia, ha sido la relación. Entonces, el catalizador de la mejora, de ese carácter inacabado e ilimitado de la naturaleza humana, para el cristianismo es la relación. Hay relaciones con lo divino, hay relaciones con lo humano y relaciones con nosotros mismos, que son aquellas que van a hacer de nosotros seres inacabados e ilimitados hacia el infinito. Algún tipo de relaciones nos potencia, nos lleva más allá de nosotros mismos. O sea, no hay pensamiento que nos lleve más allá de nosotros mismos que el cristianismo, que nos lleva hasta ser como Dios. Lo que pasa es que con esos límites. En conclusión, y termino, con la tentación transhumanista de superar lo humano puede ocurrir lo mismo que con el Edén, como os he dicho al principio. Os leo el versículo siguiente del que he leído al principio. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr la inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Una vez que el hombre creyó que podía ser Dios e hizo todo lo posible por serlo, cayendo en la tentación, solamente descubrió que estaba desnudo. Tras comparar los dos conceptos de la naturaleza humana, se puede concluir que morder el fruto del árbol que ofrece el transhumanismo puede tener el mismo efecto que aquella otra fruta del paraíso. Recordar que estamos desnudos y que el mensaje transhumanista quizás solo sea una promesa que aleja y que dejan a los humanos con la misma frustración que les dejó aquel primer bocado. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, José Luis, bueno, pues bien, yo voy a recoger algunas de las ideas que dejé enunciadas al principio y algunas de las cosas que mis compañeros han ido señalando. Claro, en este tipo de cuestiones cada cual habla desde sí mismo, claramente, desde sí mismo. Y evidentemente no es la cosa. Lo primero que me gustaría sería decir, a ver si tenemos la posibilidad de hablar, Juan, en algún momento, para tratar de buscar sinergias entre este club y otro club que hemos lanzado, que es de antiguos alumnos, pero club de filosofía. Y entonces ahí yo creo que podemos encontrar cosas interesantes. Bien. Bueno, lo segundo, ¿qué duda cabe? Aquí hay un genio, genio, no un genio maligno, sino un genio de los de verdad, de los primeros de la clase, que se llamaba Agustín. En San Agustín formuló aquello que va a misa esto no lo mejora nadie. Inquietum est cor nostrum, usquam requiescat in te. Fecistenus Domine apte, et inquietum est cor nostrum, usquam requiescat in te. Nos hiciste, Señor, para ti,
y nuestro corazón quedará inquieto, estará inquieto hasta que descanse. Demuéstralo, Agustín, y vuelta, que no se puede mostrar esto, imbécil, que esto es otra cosa, está en otra página, ¿eh? Pero todos lo sentimos esto. Bien, pues eso explica muchas cosas, explica el querer legítimamente ser más y ser mejor, pero ser más y ser mejor, ¿qué? Ser más y ser mejor persona, ¿eh? Y entonces aquí viene pues otro de los grandes, de los míos, llega Immanuel Kant y cuenta allí al final, en la conclusión de la crítica de la razón práctica, dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto siempre nuevas y crecientes, cuanto con más frecuencia y aplicación se ocupa de ellas la reflexión, el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. Y entonces dice, si me comparo con el cielo estrellado, soy nada, aniquilado. Níquil en latín significa nada, se dice nihil o níquil. Aniquilar tiende a cero, no valgo para nada. Pero si miro para adentro, encuentro en mí que una cosa que me diferencia absolutamente del resto de bichos, que eleva mi humanidad por encima de cualquier animalidad que también tengo, que tiende a cero, no valgo para nada. Soy una mota de polvo durante un tiempo, pero cuando miro para adentro y me veo en condiciones de decir no me da la gana, no quiero, cuando puedo poner el operador lógico no solo el i, el o y el sí entonces, sino sobre todo el no quiero hacer esto, aunque mi inclinación me lleve a ello. Puedo autoobligarme a mí mismo a hacer lo contrario de lo que me pide el cuerpo. Esto, si me paro a pensarlo, no puede venir de mi materia. ¿De dónde me vendrá? Voy a llamarlo espíritu, porque si no, no me entero. Y esto me llena de admiración y respeto. Vale, pues ¿qué ocurre con el transhumanismo? Que quieren es mejorar detrás de lo que hemos andado todos toda la vida, ser mejores, ser más. El magis ignaciano está en la misma línea. Ser mejor, ser más, pero de una manera reduccionista. No, mira, no puedes pedir peras al horno. Tú eres contingente. Estudia un poco metafísica. Un poco de metafísica, ya veréis. Se va a poner de moda la metafísica. Esto es una profecía que yo hago. Yo siempre fui visionario. Vi las cosas 10 años antes que el resto del pueblo. Siempre, ¿eh? Os digo, de aquí a 10 años, en el año 40, 35-40, se va a poner de moda estudiar metafísica. Pero la metafísica de toda la vida. Ya veréis. Y si no, al tiempo. Estudia un poco de metafísica y aprende la diferencia entre contingente, necesario, absoluto, límite, etc. Cosas de estas. Ya verás cómo te iluminas, ya verás cómo recibes intuiciones importantes. Y luego, también quiero deciros otra cosa importante. Fijaros, aquí se hizo alusión a cómo, y eso yo estoy esperando, que se me muera Jeff Bezos, que se muera... todos los que están ahora mandando, Elon Musk, ¿cómo se llama este? El de Google, todos. Estos ricos y famosos de la élite globalista y global, estos van a acabar muriendo todos. Aunque sé también, y esto lo cuento en un cuento que os cuento ahora. Cuando el COVID, yo tenía una señora amiga mía, que la tengo enganchada aquí en el WhatsApp, y me escribía todos los días, a mí y a otros, unas reflexiones. Ella era una octogenaria, había sido la primera señora que había sido senadora en el año 78, 79, por ahí. Era de Alianza Popular, había sido alcaldesa de su pueblo, Berín, en Galicia, y esta señora, Carmen Lobelle, es un fenómeno. Una señora de 80 y tantos años, pero estaba como en la cabeza como una moza de 25. Entonces nos mandaba escrito y nos ponía cosas y tal. Total, cuando acabó, estuvo 100 días mandándonos este rollo, entonces un periodista amigo de ella, de su pueblo, y este era entonces el director de la ABC, Héctor Rubido, y Roberto Berino. Roberto Berino, el modista no se llama Roberto Berín, puso el nombre ese para que suene más a italiano, pero el tío es de Berín y por eso puso Roberto Berino, que vende vino además de... Y dijeron, oye Carmen, ¿por qué no escribes eso
lo pasamos y lo publicas como Diario de Carmen en cuarentena. Y él, bueno, lo hizo, se pasó, estaba lleno de errores, pero lo perfiló y lo hizo bien y tal y cual, un periodista se lo hizo. Entonces me pidió que le escribiera el epílogo. El prólogo se lo hizo Vieito y a mí me pidió el epílogo. Y entonces me puse a escribir el epílogo, lo último, sobre un libro que era el diario de una octogenaria que había pasado y había sobrevivido, gracias a Dios, el COVID, que había muerto por camino un montón de gente. Y entonces yo creo que lo titulé, esto me acordé ayer, no lo leí desde entonces, pero les gustó muchísimo a todos los que lo leyeron. Voy a ver si lo busco y lo lanzo por aquí. Puse un epílogo que se titulaba El cuento de la Atanasia. El cuento de la Atanasia, más rebuscado. ¿Qué significa Atanasia? Cuando estudiaba yo de chavalín griego, aquello de agios, óceos, agios, isgiros, agios, azánatos, eleison, imas. En griego quiere decir santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros, eleison, imas. Pues yo, lo único que me sonaba a mí a azánatos, Atanasio, era Dios, era inmortal, no moría. Bueno, pues ahora hay atanasias por todos lados. Quieren ser absolutamente inmortales. ¿Para qué? Pregunto yo, simplemente pregunto, ¿para qué aguantar durante el resto de vida y de siglos al mismo cantamañanas que tienes al lado? Esto más de lo mismo. Bueno, no me fastidies. Lo tomo a coña y a risa, siguiendo a mi bisabuelo, el irónico Sócrates. Pero, y remato contando una anécdota para que veáis desde qué sitio ando. Bueno, esta soteriología no teológica sino laica, aquí me recuerda a un tipo que fue presidente de Colombia en el siglo XIX, que dejó escrito por ahí: no creo yo en la religión católica, que es la única verdadera, como para creer en las patrañas de los protestantes. No creo yo en la resurrección de la carne, como para creer en esta historia, porque esto es una ideología. Y hay que recordarle a la gente lo que significa la palabra ideología. Hay que volver a Marx. Ideología no es un conjunto de ideas, es un conjunto de ideas que encubren engañosamente la realidad para conseguir unos objetivos que no se declaran, que curiosamente favorecen a los que tienen el interés en que esto se ponga de moda y se piense así, este pensamiento único. Y el que no, fascista, machista, lo que tú quieras, bioconservador, lo que te pueden insultar, te pueden poner como chupa de domine, pero tú tienes que, impasible el ademán, tranquilo, y decir, mira tú, que me vengan contando milongas que ya las tengo. Y voy a contaros simplemente la cosa. Yo tenía 14 o 15 años cuando leí Un mundo feliz, de Aldous Huxley. De hecho, ahora tengo TFGs, todos los años oferto una línea de trabajo que siempre coge la gente, los de Analytics y todos estos, incluso algunos me lo han pillado, me lo han comprado. Oferto una cosa que es la literatura distópica como anticipadora de lo que tenemos por ahí. Y bueno, pues la gente compra eso y tengo ahí gente interesante. Luego me he dado cuenta de que eso también, es que yo he estado en los Estados Unidos haciendo un curso de no sé cuánto y esto había también en clase. O sea que veo que la intuición mía en ese sentido está bien tirada, porque en otras universidades están haciendo exactamente lo mismo. Cogen los chavales y me leen Un mundo feliz, 1984, etcétera, todo este tipo de cosas. Y yo me acuerdo, cuando yo tenía 14 años, 15 años, estaba feliz. Coño, había gente, alfas, betas, gammas, betas, épsilons. El épsilon era el tío que barría y no se preocupaba, no se enfadaba, estaba barriendo. Era el que limpiaba las letrinas, estaba feliz, estaba programado para eso. Y yo estaba feliz. Y me agarró por banda don Manuel, que era el profesor de filosofía, y me dijo, pero vamos a ver, tú, ¿qué cabeza te cabe que esto sea deseable? Que haya gente alfa, beta, gamma, épsilon. Y yo decía, sí, Manuel, pero claro, el tío está contento y tal. No. Me rebajó las pretensiones estas, así de este eugenesismo, que además es ideológico, beneficia a los que beneficia. Todos los síndromes de Down ya se pueden ir por
poniendo en fila. De hecho, el 80% de los que abortan es así. Tócate las narices. Hoy, a ver cómo me atas esta mosca por el rabo. ¿Quieres ser fiel a tu tradición? Hoy es 25 de marzo. Dentro de 9 meses exactamente será el día Navidad. Hoy quedó preñada la Virgen María, alumbrada por la sombra del Espíritu Santo. Hoy, a ver, ahora encájame esto con esta especie de voluntad, es factible técnicamente, de que las señoras no tengan que parir ni gestar, sino subcontratamos. Ya tenemos eso, lo que teníamos con lo de los Epsilon, ya lo tenemos, técnicamente es posible, factible, real. ¿Esto a quién? Pregunta del millón. Quid prodest? ¿A quién beneficia? ¿A quién beneficia? Eso es lo que planteaban los juristas romanos. Antes de ver dónde está Sheshlafan. No. Quid prodest? ¿A quién beneficia esto? Pues a mí, al pobre chaval que lo mandan a matar porque nace con espina bífida o es síndrome de Down, a ese no le beneficia, no maldita. ¿A quién? A algunos. Y ya para terminar, hablo otra vez de mí mismo, claro. En el año 2018, en mayo, se murió mi hija Bárbara, una moza de 25 años, guapísima, listísima, la más espectacular. Había estudiado farmacia en la Complutense, tenía una carrera espectacular por delante y se me muere de un derrame cerebral. Y yo escribía entonces en un post, ¿cómo se llama? En un blog que tenían los jesuitas, que se llamaba Entre Paréntesis, y bueno, durante una semana no escribí, pero ya a final de mayo escribí diciendo que hace 15 días se me murió mi hija Bárbara, tal cual, no sé qué, bueno, total, todo el mundo me contestó rápido, desde América, desde aquí, desde Portugal, de todos los lados, dándome el pésame y tal cual. Y un amigo mío, compañero mío, un curso más abajo, en comillas, me escribió, Nana, me escribió. Y me dijo, bueno, José Luis, lo siento mucho, tú ya sabes que yo no tengo fe, pero yo estoy seguro de que Bárbara estará ahora. Y empezó a contarme una milonga, es decir, que es técnicamente factible. Y tú puedes coger todo el cerebro de un tío y no ya un cyborg, no, coger todo esto y descargarlo en un ordenador o en un holograma y convertir esto no en un cuerpo glorioso, sino en otra historia. Es factible. Y claro, y yo cuando le contesté al amigo Nano, le dije, querido Nano, muchas gracias por el pésame que me vas dando, pero no digas nunca que no tienes fe, porque todo esto que me acabas de contar lo daba como hecho. Y les digo, no vengas a mí con estas milongas. Es decir, aquí hay bastante de ciencia ficción, bastante de no comulgar con ruedas de molino, bastante de que tengamos la antena bien puesta y, si hay que optar, bastante de fe. ¿A qué te quieres quedar? ¿A la fe esta, como decía el presidente de Colombia, o a la tuya? Opta, tú ya verás. Pues esta es la cuestión que aquí hay. Y luego hay otra cosa que me pone a mí de los nervios, que además está ya visto, esta película ya la echaron muchas veces, que es esta especie de gnosticismo. Los gnósticos, ¿qué eran? Despreciaban el cuerpo. Y entonces los iniciados eran los listos, los que veían, sabían ya la cosa. Gnosis. Gnosis, en griego es gnosis eauton, conócete a ti mismo. Gnosis es conocimiento, inteligencia. Pero el cuerpo nada, hombre, el cuerpo horroroso. Mire usted, hoy es el día de la encarnación, anunciación y encarnación. Se encarna Dios nuestro Señor en un cuerpo humano. Si algo tiene el agua cuando la bendicen, digo yo que más tendrá el cuerpo. Y luego yo además, fe por fe, yo tengo la fe y la esperanza de volver a encontrar a Bárbara y volver a encontrar a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mis amigos, a 3 o 4 amigos míos de compañeros de aquí, de comillas, que ya se me murieron, catedráticos en la Autónoma, etcétera, etcétera. Esa es mi fe. Y esa a mí, de ahí, racionalmente no me va a bajar de esa burra ningún transhumanista, ninguna feminista, ningún súper rico, ningún potentado, nadie. ¿Por qué? Porque no me da la gana y puedo decir que no.
porque soy kantiano en este sentido y manejo el operador lógico de la negación, va una soltura y una alegría que da gusto. Amén. Esto es lo que tenía que decir. Muchísimas gracias. Vale, hay imposibilidad temporal de preguntas, con lo cual vamos a dar prioridad a la discusión tras una deliberación completamente democrática. Y a lo mejor, extraoficialmente se pueden hacer preguntas para acabar el tiempo, o podemos quedarnos, si no hay mucha hambre, hasta que nos echen. Son posibilidades que lanzo al aire, pero hasta las 2, prioridad a la discusión. Sobre todo también si ninguno de los ponentes tiene prisa. Si alguno... Vale, pues en ese caso casi que mejor que empiece... Pues en orden a lo mejor de los que se tengan que ir, que empiecen... Sí, si queréis... Rafael, a lo mejor. No, bueno, si yo tampoco tengo ¿Hay algo con lo que no estéis de acuerdo? ¿Hay algo en lo que queráis hacer más énfasis? ¿Queréis hacer alguna conclusión importante? Aquí ya ha habido fricciones, así que aquí hay nicho para discusión. Y si queréis hacer énfasis en algo que creáis importante del transhumanismo y de la concepción filosófica, adelante. A ver, yo por alusiones, o sea, porque como me has dicho que... Bueno, vamos a ver, por resumir, sí, yo creo que tampoco hay tanta diferencia entre los que hemos hablado, ¿no? Lo que pasa es que sí que son conceptos o aspectos que hemos ido tomando, ¿no? O sea, se puede hablar del concepto de naturaleza, se puede hablar... Evidentemente, en eso yo creo que más o menos está todo el mundo de acuerdo. Quizá lo que más ha salido más reiteradamente es el problema del dualismo corporal, ¿no? Es decir, que en el fondo el transhumanismo, en la medida en la que supera a lo humano, modificando el cuerpo, no deja de haber un dualismo. Es decir, el transhumanismo, desde el punto de vista, a mi juicio, estrictamente filosófico y teológico, por ende, es lo más... No me gusta a mí calificar de peligroso las cosas, pero bueno, lo más difícil es que introduce un dualismo que por toda parte ya estaba metido, pero bueno, introduce un dualismo o exagera un dualismo, ¿no? Como que el cuerpo del ser humano Tecnifica un dualismo. Efectivamente, sí, esa es la expresión más real. Tecnifica un dualismo que ya está introducido y que bueno, pero vamos, que lo tenemos más inoculado que la cosa, ¿no? El dualismo, hay muchos dualismos en Europa. En Europa sí. En Asia ahí sí que no hay dualismo. Sí, bueno, Eso hablo de Occidente, que es donde me muevo, ¿no? Pero es verdad que eso sea quizá un poco el elemento más significativo desde el punto de vista filosófico y teológico, ¿no? Que se y los dualismos siempre traen consigo desgracias, por decirlo de alguna manera. O sea, toda decisión del ser humano provoca, pero yo creo que lo único que hace el transhumanismo es tecnificar el dualismo que estaba muy implícito en la propia religión católica. Por mucho que nos entendemos que no, muy implícito, ¿no? Yo me he apuntado una cosa al hilo de lo que José Luis comentó lo último, que me lo sugirió Rafael en la ponencia con lo del árbol del conocimiento, ¿no? Es algo en lo que estoy trabajando ahora. De hecho, estoy escribiendo una ponencia para mayo sobre que la he titulado Del cuerpo despreciado al cuerpo modificado, técnica y gnosis. ¿No? Estoy en un grupo de investigación sobre la gnosis y estamos analizando este año la repercusión que tiene en la cuestión de la técnica, la cuestión del cuerpo. Y es verdad, ¿no? La gnosis como esa superación de la limitación a través del conocimiento, cómo eso se está intentando hoy, o cómo se lleva eso a la práctica a través de la técnica, con ese cuerpo modificado, porque es verdad, cuando hablamos del transhumanismo, eso Rafael lo apuntó bien, o sea, no todo es lo mismo, ¿no? No todo es lo mismo, ni siquiera hablamos de lo mismo con el cuerpo genéticamente modificado, que no es lo mismo que nocivo, no es lo mismo que inteligencia artificial, o sea, aunque lo metamos a veces todo por ahorro, casi economía del lenguaje, en el mismo saco no lo son. Pero sí que creo que hay un intento gnóstico, aún sin saberlo, estoy convencido de que los principales líderes económicos, políticos y tecnológicos del transhumanismo no saben lo que es la gnosis, pero sin embargo sí que creo que hay esas mismas ideas de desprecio del cuerpo y de salvación a través del conocimiento, ¿no? O sea que en eso sí que lo recojo tanto de José Luis como de Rafael. tengo una pregunta, que igual no es tan transhumanista, que bueno, pues como ya hemos visto, que con el transhumanismo
los seres humanos tenemos un deseo muy fuerte de superar a los límites de los humanos, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, entre los objetivos que queremos buscar, queremos alcanzar, está la longevidad, es decir, o la inmortalidad. Pero, bueno, hoy en día en la sociedad también podemos ver que hay gente que, bueno, ha optado por suicidio, por irse de este mundo material, ¿no? Sea mediante la eutanasia o, no sé, cortarse en el pecho. Pero bueno, esa gente ha optado por irse del mundo y supuestamente no sufrir más, digamos, bueno, no sé, esta realidad, diríamos, ¿no? Entonces la pregunta ¿es realmente la inmortalidad la que la gente quiere? ¿O simplemente queremos o sea, lo que queremos no es la inmortalidad, sino más bien una libertad de decidir cuánto nos morimos? Es la pregunta. Sí, claro, si me permitís, yo creo porque antes, no sé quién un poco también al hilo de la pregunta, alguien ha citado la idea de superhombre, ¿no? No sé quién ha sido. Yo, Creo que José Luis. José Luis, el claro, o sea, yo creo que al final, o sea, eso yo creo que es una opinión personal, ¿eh? O sea, creo que es un error, o sea, identificar a los transhumanistas o al transhumanismo con esa especie de superhombres, porque al final, o sea, hay una clara correlación entre el Übermensch e ir contra todo poder establecido, contra toda lógica de poder. Es poco lo que decía antes de o sea, domesticación, es decir, o sea, no puede haber un superhombre y un hombre libre que esté plegado a un ideal, en este caso casi gnóstico o suprasensible. Yo de verdad, o sea, yo creo que el transhumanismo es una forma curiosa de platonismo, es como un pseudoplatonismo, es como un pseudoplatonismo un poco extraño, porque claro, Platón también, o sea, termina también un poco con la especie de el mito de la edad de oro, ¿verdad? O sea, el crimen, la caída de poco, o sea, ahí también yo creo, un poco, según también la pregunta, o sea, yo creo que la libertad, o sea, lo que pretende un poco esta idea es que no, o sea, podemos liberarnos de la muerte gracias a la tecnología, gracias a la técnica, lo que sea, y entonces digamos que nos volveremos superhombres. Pero es que se nos olvida que el mayor hombre que hubo nunca, el mayor héroe, que es Aquiles, es el primero que muere y dice, yo sé que voy a morir y me haré grande porque voy a morir. Y eso es lo que me da libertad, no el hecho de inmortalizarme y ser como... Y eso ahí tengo que volver una vez más o sea, la idea de Epicuro, que a mí me parece brillante, de los dioses de Epicuro, que son perfectos, son inmortales, son libres, pero están ahí aburridos. Son unos dioses insoportables. Y además pasan de todo. No les interesa la vida de los hombres. Y los hombres tampoco tienen interés en conocerlo. Y son los más lo que son inmortales. ¿Pero qué hacen? ¿Qué es eso? Un dios ahí parado, ahí mirando, ¿pero eso qué es? O sea, no hay una relación real, ¿no? Por eso me también la relación. Yo creo que es como una falsa idea, ¿no? Que yo para poder ser libre tengo que salir de las cadenas de este mundo, tengo que vencer a la muerte y así podré ser libre, pero precisamente es todo lo contrario, ¿no? O sea, yo me libero en este mundo, por eso la idea nietzscheana del superhombre termina siendo siempre, el superhombre siempre muere, es que tiene que morir, si no, no puede ser superhombre, porque además cuando uno muere también se libera por eso. Por eso hay pensadores del absurdo que dicen el máximo acto, o sea, la máxima prueba de que el hombre es libre es que se puede quitar la vida. O sea, ese es el mayor acto de libertad, el suicidio. Y Cioran lo dicen las cimas de la desesperación. Entonces, claro, yo creo que es un poco, claro. No sé. A mí aquí, en la sala de conferencias, hace unos años, cuando presentamos un libro, era también, se llamaba así, era una novela que se llamaba Azánatos, una cosa así. Bueno, yo estuve presentando ayer ese libro, esa novela, vino un tipo y me dio su tarjeta y tengo la tarjeta en casa. Es un fenómeno conocidísimo a nivel mundial, venía de Palo Alto, de California,
una empresa, decía, ya tenemos al segundo español criogenado en Alemania. Aquí está prohibido, pero ya tenemos criogenado. Dentro de 200 o 300 años lo sacaremos del congelador y lo curaremos y tal. Y yo miraba para el paisano aquel y decía, ¿este me está vacilando? Y tal. No me estaba vacilando, es así. Entonces se pueden hacer burradas, se puede hacer de todo y sobre todo hay un infantilismo muy grande. Eso de no asumir los límites, eso de querer ser más persona, más mejor, sí, claro, pero ser inmortal, vaya aburrimiento, muchacho, para lo más de lo mismo, no. Yo ahí me cargo de ironía y mando las preguntas del millón, porque en el fondo no se puede argumentar seriamente con quien no está dispuesto a ello, como os dije al principio. Y bueno, y ahí está, que cada cual piense lo que le dé la gana. Bueno, yo me tengo que ir también en este momento. Bueno, pues bueno, si los demás os queréis quedar y vosotros